Bueno, pues muy buenos días. Antes que nada, les damos la más cordial bienvenida a nombre del equipo Weldex Logistics, Weldex Internacional. Obviamente, la medalla la tiene el día de hoy nuestra unidad de cumplimiento normativo, encabezada por el licenciado Eleuterio Díaz y el ingeniero Jaime Talavera Ramírez, quienes han estado trabajando arduamente en comunicarnos, en darnos las actualizaciones pertinentes de lo que está sucediendo actualmente en el comercio exterior. Y bueno, pues uno de los temas bastante relevantes que hemos observado en estas últimas 2 semanas ha sido precisamente la incorporación o la sustitución más bien del TMEC en lugar del acuerdo que antes conocíamos a través de su certificado de origen NAFTA. El día de hoy específicamente nos centraremos en las obligaciones y responsabilidades del sector agrícola, obviamente encuadrado en el marco legal del TMEC, y una parte principal medular de la explicación que nos brindará el licenciado Eleuterio será el análisis del llenado, que ahora la vamos a conocer con el nombre de certificación de origen, obviamente en el marco del TMEC. Y antes de que iniciáramos, me gustaría platicarles un poco del licenciado Eleuterio, quien está a cargo de esta unidad también de cumplimiento normativo. Lo quiero presentar, quiero darle un poco de su hoja de vida. Él es licenciado en Relaciones Comerciales, egresado del Instituto Tecnológico de Acapulco. Parte de su experiencia profesional es gerente corporativo de cumplimiento normativo y asuntos legales en Weldex. Ha sido mandatario de agentes aduanales por más de 20 años. Ha participado en congresos de bastante importancia a nivel internacional, como ha sido el evento de la Reunión Mundial de Derecho Aduanero, con sede en Sevilla, España, en el año 2019. Cuenta con 2 certificaciones de bastante relevancia, una de auditoría aduanera, obtenida en noviembre del 2014 en la ciudad de Guadalajara, y una en administración de programas IMEX, obtenida en marzo del 2017 en la Ciudad de México. Bueno, es importante también que conozcamos a nuestro expositor, bastante experiencia en el ramo de comercio exterior. Y bueno, comentarles nada más que el material ya lo tienen en su panel de mandos, ya está arriba por quien quiera bajarlo a su computadora y consumirlo. De la misma forma, comentarles que las preguntas y respuestas serán al final. De la misma manera, en el panel de control tienen una opción de levantar la mano y vamos a abrir un lapso de 10 minutos para que puedan hacer sus preguntas. Y bueno, sin mayor preámbulo, lo dejo con el licenciado Eleuterio. Por aquí también nos acompañan unos compañeros de Weldex, Gerardo Gil, y para algunos temas en particular al final. Les agradecemos nuevamente su presencia y le doy la palabra al licenciado Eleuterio. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Como bien lo mencionaba César, está conmigo el día de hoy nuestro gran equipo, nuestros socios, nuestros comerciales, nuestros partners que nos ayudan con toda la parte americana. Está Adolfo Mendiola, que es el agente aduanal americano con el cual hacemos muchas de sus operaciones de comercio exterior para ingresar a Estados Unidos. Está Gerardo Gil, también como parte del grupo Laredo CHB, que trabajamos conjuntamente. Está también Eloy Cantú en esta sesión. Ellos me van a ayudar a mí a aclararle todas sus dudas que ustedes tengan en relación con el tema o con lo que tiene que ver con la entrada de sus productos a Estados Unidos, las dudas que tengan en relación con lo que está al día de hoy trascendiendo, que son las nuevas reglas o las nuevas formalidades que hay que estar cumpliendo para precisamente entrar a Estados Unidos. Entonces, Gerardo Gil y Adolfo van a estar ahí muy atentos para atender de manera puntual todas esas inquietudes, esas dudas. Y por mi parte, pues les voy a hablar un poquito acerca de lo que cambió del Telecan al TMEC. Entonces va a ser algo así, una plática básicamente entre amigos, ¿no? O sea, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos alinear las nuevas disposiciones que existen en el TMEC para efectos, obviamente, de que todos estemos protegidos, para que podamos seguir cumpliendo con ese beneficio que hemos adquirido, vamos a llamarlo de esta manera, como sector, ¿no? Como
como parte de una región que estamos haciendo comercio exterior y que esa región obviamente pretende ser cada día más competitiva para efectos obviamente de poder de alguna manera establecer esos bloques comerciales que redunden en beneficio sobre todo para México. Y el sector agrícola y en general el sector alimenticio, pues no es la excepción, ¿no? Hoy en día tenemos un gran comercio exterior en este sector con Estados Unidos y Canadá. Entonces, valga la oportunidad que nos dan el día de hoy para poder de alguna manera especificar, trabajar en conjunto con ustedes, nuestros amigos importadores, nuestros amigos exportadores, y aclaremos en la medida de lo posible todas las dudas que se puedan estar presentando en este inicio, ¿no? Empezamos a partir del primero, llevamos escasos días aplicando la nueva normativa en relación con el TEMEC. Entonces, pues bueno, creo que todavía deben de existir algunas dudas y pues estamos a sus órdenes para poder atenderlas de manera puntual. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar, vamos a estar revisando todos y cada uno de estos temas, a efectos obviamente de poder estar atentos a lo que ustedes de alguna manera pudieran necesitar de parte nuestra, y con todo gusto estaremos revisando todas y cada una de las disposiciones que se establecen aquí para efectos obviamente de poder estar aquí trabajando conjuntamente con todos ustedes, ¿sí? Si les parece bien, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar para poder de alguna manera ir interactuando, ir haciendo lo que a nosotros nos corresponde y evidentemente ir disipando todas y cada una de las dudas que pudieran de alguna manera establecerse en este tema en particular, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer un análisis muy ligero, vamos a decirlo, por parte obviamente de lo que hoy en día tenemos en el marco del TEMEC. ¿Qué es esto? El acceso a mercados. ¿Cómo quedó este acceso a mercados? ¿Cómo quedó las fracciones arancelarias para efectos, obviamente, de poder ingresar a Estados Unidos o de poder ingresar a México, ¿verdad? ¿Qué sucedió en este orden de ideas? Les puedo decir que, pues, obviamente, el tratado sigue siendo, de alguna manera, una forma de beneficio, sin lugar a duda, para esta región, ¿no? Allá en 1994, el TLCAN tuvo un periodo de desgravación de las fracciones arancelarias que se iban de alguna manera, que se negociaron en el marco de ese Tratado de Libre Comercio, de tal manera que hasta 15 años en muchos casos nos llevó llevar a cero esas fracciones arancelarias. Bueno, después de esos 15 años, pues obviamente en México se tuvo que hacer más competitivo, México tuvo que adoptar las reglas que se habían manifestado en ese TLCAN, y pues evidentemente a esas fechas ya estábamos exentos, ya México ofrecía el 100% de sus fracciones arancelarias exentas, como también lo era Estados Unidos. En esta pequeña gráfica ustedes podrán darse cuenta que México en el marco de este TEMEC le ofreció a Estados Unidos, o negoció con Estados Unidos, que el 100% de lo que entrara a México, ese 100% iba a entrar libre de aranceles, es decir, exento del pago del impuesto general de importación. Y para Canadá se negoció el 99%, porque Canadá tiene un poco más de protección, sobre todo en los sectores lácteos, avícola y el azúcar. Entonces, hubo fracciones arancelarias que hoy en día no se encuentran negociadas en el marco del TEMEC. Y evidentemente, estas fracciones arancelarias, ustedes las podrán identificar en el decreto de tasas que se publicó el 30 de junio de este año. Es decir, un día antes de que entrara en vigor, la autoridad aduanera nos dijo que ya de alguna manera cuáles iban a ser las fracciones arancelarias que no se negociaron con Canadá. Y bueno, pues tanto México como Canadá le iban a dar a los productos mexicanos o los productos canadienses, le van a dar el trato de nación más favorecida. Se acordó también desde este TEMEC que así funcionaran las cosas, ¿verdad? Aquí en México solo tenemos una tasa para todos los países, pero en Estados Unidos y Canadá, pues dependiendo de la región, dependiendo del país donde vengan, se le imponen aranceles diferentes. Bueno, entonces en este caso, para Canadá, que tiene aranceles diferentes, le dan a todos los productos mexicanos el trato de nación más favorecido, lo cual obviamente
a pesar de que no lo tenemos negociado en el TEMEC, pues obviamente siempre nos van a favorecer de alguna o de otra manera, ¿no? Y por su parte, Estados Unidos le ofreció a México el 100% de todas sus fracciones arancelarias exentas del pago del impuesto general de importación, mientras que a Canadá solo le ofreció el 98.4%. Igual Canadá le ofreció a México entrar sin pago de aranceles de los productos mexicanos del 96.9% y a Estados Unidos el 99%. Entonces, ese es lo trascendente del TEMEC, que se mantuvieron en la mayoría de los casos los aranceles que ya prevalecían en el marco del Telecam, ¿verdad? Entonces, pues sigue siendo de alguna manera un beneficio el cual debemos aprovechar sin lugar a duda. Entonces, esta es la razón por la cual no podía Estados Unidos, México y Canadá perderse la oportunidad de poder continuar con un tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque esto hace que nuestra región, la región de América del Norte, sea más fuerte y pueda competir con otros bloques, como puede ser el europeo, como puede ser el asiático. Entonces, esta es parte de la razón por la cual tenemos que mantener el tratado de libre comercio. Y pues la idea es precisamente hacer más fuerte esta región y poder en determinado momento ser más competitivos, que es lo que seguramente vamos a buscar y es una buena oportunidad para poder de alguna forma establecer condiciones especiales que permitan a todas nuestras empresas y a todos obviamente los consumidores allegarse de productos de mejor calidad y obviamente a precios más competitivos. Bueno. Otra de las cosas que creo importante, sobre todo en el tema de la emisión de los certificados de origen, es conocer las reglas que van a estar de alguna manera tratándose en este TEMEC o que se van a estar aplicando en este TEMEC, ¿no? Si bien es cierto, la mayor parte de las reglas quedaron casi igual, donde hubo cambios trascendentales fue a lo mejor en la industria química, que las flexibilizaron, en la industria automotriz, que ahí sí sufrieron muchísimos cambios importantes, obligando prácticamente a que la mayor parte del auto se fabrique en Estados Unidos, México y Canadá, y las reglas anteriores o las reglas con las cuales ya operábamos, en la mayoría se mantuvieron de la misma manera. Entonces, sirva la ocasión para hacerles una pequeña revisión a las mismas y en determinado momento poder establecer alguna situación específica para todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, si me permiten, voy a ver digamos que lo que corresponde a el artículo 4.2, que ese artículo 4.2 nos habla de las mercancías originarias. Estas mercancías originarias pues obviamente son las que vamos a ver, o sea, cómo se considera una mercancía originaria, ¿no? Entonces, y este mismo criterio, el A, B, C y D, estos incisos, pues de alguna manera nos van a servir para el llenado de nuestra certificación de origen. Entonces, por favor, solamente quisiera puntualizar cuándo una mercancía va a ser originaria del TEMEC, para que lo tengamos de alguna manera bien presente al momento de estar llenando nuestra certificación de origen. ¿Qué se considera una mercancía originaria? La que es totalmente obtenida, conforme al inciso A, la que es totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más partes. Y aquí nos hacen la referencia al artículo 4.3, que aquí se define plenamente qué es una mercancía totalmente obtenida y totalmente producida. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es básicamente los productos tal y como se extraen de aquí de la naturaleza, del subsuelo, del mar, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a ver enseguidita. Entonces, esa es, de alguna manera, la primera forma en que podemos decirle a las autoridades que nuestro producto califica como originario del TEMEC. ¿Sí? Pues voy a pasar al C. Este C, de alguna manera, le habla a las mercancías producidas enteramente en territorio de una o más partes. Y aquí te puntualiza algo en específico que creo que debemos de tomar en cuenta. Exclusivamente de materiales originarios. Es decir, si tu mercancía no contiene ninguna
ninguna materia prima que de alguna manera se haya integrado a ese producto terminado, que sea de un país diferente a Estados Unidos y Canadá, el producto se tendría que calificar con el criterio C, ¿sí? Ahora, también existe la posibilidad de calificarlo conforme al criterio B. El criterio B nos habla de que para que una mercancía sea originaria, tendrá que haber sido producida enteramente en territorio de una o más partes, utilizando uno o más materiales no originarios. Y estos materiales no originarios deben de cumplir con la regla de origen por producto, se llama la regla de origen específica por producto. Esta regla de origen específica por producto se establece dentro del anexo 4B, es decir, tú puedes traer obviamente cierta mercancía de un país diferente a Estados Unidos, México o Canadá, y esa mercancía, para que se considere originaria, evidentemente cuando ya está integrada al producto terminado, debe cumplir con esa regla. Esa regla que viene especificada dentro del anexo 4B. ¿Cuál es lo más común? El famoso salto arancelario o el brinco arancelario. Este brinco arancelario pues permite obviamente que una fracción que se clasifica en cierta partida, por ejemplo, una mercancía que se clasifica en cierta fracción arancelaria o cierta partida, tenga que brincar a lo mejor de un capítulo diferente a la fracción del producto terminado que estamos exportando, o a la subpartida inclusive, o a la partida también, ¿no? Entonces, esas son de las condiciones que se establecen dentro de este anexo 4B. Sí, entonces ya llevamos a lo mejor 3 formas de poder considerar como originaria nuestra mercancía. Sí, primero, totalmente obtenida. Segundo, que sean de productos totalmente hechos en la región. Y tercero, que se integren materias primas que no son originarias de la región, pero que dan un brinco arancelario. Entonces, ese sería, de alguna forma, las 3 posibilidades que tenemos para hacer calificar a nuestro producto de exportación, o bien, en el caso de estar importando, tendríamos que estar hablando a lo mejor de esa condición que utilizó el productor o el exportador que se convirtió en nuestro proveedor para que nos lo manifestara en la certificación de origen correspondiente. Otra forma también de poder conferir origen es lo que dispone el inciso D, que es el criterio D básicamente para efectos de la certificación de origen. Este nos habla que, en primer término, déjenme especificarles que para las mercancías que se clasifican en el capítulo 61 y 63 no aplica este inciso D como tal. Pero si no estás dentro de esos 3 capítulos, tu mercancía es bienvenida cuando se produce enteramente en el territorio de las partes, es decir, se produce en Estados Unidos, México y Canadá, pero uno o más componentes no cumple con el anexo 4B. ¿Por qué? Porque existen partes que se clasifican en la misma subpartida o inclusive en la misma partida de la tarifa del impuesto general de importación o de la que aplica en Estados Unidos y Canadá. Entonces, por esa razón, en muchas ocasiones no logra dar ese brinco arancelario, porque a pesar de que es una parte, la parte junto con el producto terminado se clasifican en la misma partida o inclusive en la misma subpartida. Entonces, para eso se dispuso de esta regla D. Si tú no cumples con esa condición del brinco arancelario del anexo 4B, pues obviamente apégate a las disposiciones que existen en este inciso D. ¿Cuál sería? Pues obviamente ya llevamos 2. Primero, que sea producida enteramente en algún lugar de Estados Unidos, México, Canadá. Luego, número 2, si por una razón no das el brinco arancelario porque vas de partes a producto terminado, también se va a considerar este inciso D, pero tienes que cumplir también con otra disposición. Se tienen que cumplir las 3. ¿Cuál es esa tercera disposición? Que cumplas con el valor de contenido regional. Este valor de contenido regional te indica que si lo vas a calcular por el método de transacción, tiene que ser el 60%. Y que si lo vas a calcular por el método de costo neto, tiene que ser del 50%. Entonces, tu producto, si bien es cierto, como lo acabamos de ver, no dio el brinco arancelario porque se clasificó una parte en la misma partida o en la misma subpartida, bueno,
Entonces ya te da la posibilidad de que a través del valor de contenido regional tú puedas hacer calificar este producto. Pero, como ya les dije, tiene que cumplir con el 60 cuando es valor de transacción o con el 50 cuando es costo neto. Entonces, esas serían las tres formas las cuatro formas, perdón, que tendríamos para poder calificar nuestro producto como originario, ¿no? Yo considero que en el tema del sector agrícola pudiéramos estar muy seguramente entre el inciso A y el inciso C la mayor parte de las veces. Pudiera también, en el caso de manufacturas, donde integras a lo mejor algún producto, alguna sustancia que viene de un tercer país o de un país que no es parte del bloque TEMEC, pues obviamente a lo mejor estaríamos hablando del inciso número B. Entonces, yo considero que el A, el C o el B, en ese orden, pudiera estar aplicando para nuestro sector agrícola como tal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para efectos, obviamente, de poder saber si nuestra mercancía es totalmente obtenida o producida enteramente? La disposición del artículo 4.3, mercancías totalmente obtenida, nos habla que pudieran ser los minerales u otras sustancias de origen natural extraídos del subsuelo o extraídos obviamente de aquí de la región como tal, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiera ser? La planta, creo que ahí estamos muy metidos, la planta, el producto de una planta, que es obviamente los frutos que nosotros estamos exportando, las verduras que estamos exportando, y obviamente que haya sido crecido, cultivado, cosechado, recogido o recolectado aquí en México. Entonces, si es ese nuestro producto, si es el tomate, si es el pimiento morrón, si es el pepino, si es el mango, si es la fresa, si es el berry, si es todos los productos que hoy en día estamos exportando, que se están de alguna manera cosechando aquí en México, nuestra calificación tendría que ser A. ¿Por qué? Porque ese es el producto que vamos a llevar a Estados Unidos y el criterio que le vamos a dar para efectos de cuando lo estemos exportando, pues va a ser este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si estamos hablando también de animales vivos, nacidos y criados, aquí en México, en Estados Unidos o Canadá, se consideran totalmente obtenidos, ¿sí? Mercancías obtenidas también de un animal vivo, es decir, la leche o algún otro, o alguna otra mercancía que se obtiene precisamente del animal cuando aún está vivo, pues también evidentemente pudiera considerarse dentro de las mercancías totalmente obtenidas. Animales obtenidos de la caza, de la caza con trampa, de la pesca, de la recolección, de la captura de estos productos en lo particular, también se considerarán que son totalmente obtenidos. Entonces, básicamente nos vamos a quedar en el criterio A. También, obviamente, las pescas, lo que se encuentre en el lecho marino, lo que hayan cazado o lo que hayan pescado las embarcaciones que tienen bandera mexicana, aún después de las 200 millas paralelas a la playa, que son obviamente como parte de, que se considera también parte del territorio nacional, pues si lo hicieron fuera de ella y lo pescaron a través de alguna embarcación que tuviera bandera mexicana, pues por ese solo hecho se va a considerar como originarias de México. ¿Qué otra cosa? Los desechos y desperdicios que se hayan generado aquí en México o que se hayan recolectado o recuperado aquí en México, por ese solo hecho, serán de alguna manera productos originarios. Y el inciso K también nos habla que las mercancías producidas exclusivamente de las mercancías que les acabo de mencionar o de sus derivados en cualquier etapa de la producción. O sea, lo que tú produzcas de alguna manera de esos materiales o de esas mercancías que se obtuvieron evidentemente aquí en México o en alguna parte del TEMEC, Estados Unidos o Canadá, pues también se pudieran considerar como totalmente obtenidas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se obtienen o se producen exclusivamente de las mercancías que les acabo de mencionar, del inciso, de las mercancías que se listan en el inciso A al inciso J. Entonces esa sería la condición para poderlos considerar como originarios. Y quise hacer mucho énfasis aquí en este artículo en particular,
porque creo que la mayor parte de los productos que estamos exportando, sobre todo nuestro sector agrícola y en algunas ocasiones nuestro sector alimenticio, pues van a caer muy seguramente dentro de este criterio A. ¿Por qué? Porque responden precisamente a la disposición que se encuentra dentro de este artículo 4.3. Entonces, esa era la intención de poder establecer a lo mejor un criterio específico para que al momento de estar generando la certificación de origen, pues podamos atender esa disposición y no tener alguna duda sobre el llenado de algún inciso o de alguna situación en particular. Y bueno, nos pasamos ahora a lo que es los procedimientos de origen. Entonces, estos procedimientos de origen, pues obviamente nos van a decir el qué tenemos que hacer, qué tenemos que estar cuidando para efectos, obviamente, de poder siempre acreditar que nuestro producto es originario, ¿sí? Y que nuestro producto, al entrar a Estados Unidos o al entrar a Canadá, se pueda solicitar un trato arancelario preferencial. Entonces, a partir de ahorita vamos a estar viendo exactamente cuáles son esas formalidades con las cuales vamos a entrar a estos mercados, obviamente con la tasa 0% del impuesto general de importación. Entonces, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Yo sé que a pesar de que no hubo cambios sustanciales a lo mejor en esta parte, hay ciertas innovaciones que ahorita vamos a estar viendo, pero hace casi 26 años, que fue lo que duró el famoso TLK, pues muchos de los que estamos ahorita en el comercio exterior, pues inclusive algunos no habíamos nacido, ¿verdad? Entonces, pues obviamente valga la pena también para recordar un poquito acerca de esos compromisos que de alguna manera hemos estado manteniendo o que en su momento estábamos aplicando. Y esta es la razón por la cual, aquí les vamos a mencionar las razones por las cuales, de alguna manera, se tienen que cumplir las obligaciones que se estipulan en ello y por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vamos a revisar todas y cada una de ellas y vamos a iniciar precisamente por alguna innovación que tenemos en este sentido, ¿verdad? Primero que nada, para que tú puedas solicitar trato arancelario preferencial, vamos a requerir una certificación de origen. Primer cambio o alguno de los cambios trascendentales en este TMEC. Anteriormente se pedía un certificado de origen. Ahora se va a pedir una certificación de origen. Y esa certificación de origen tiene que ser llenada por el exportador, lo cual ya existía, por el productor, lo cual ya existía, o por el importador, ¿sí? Para certificar que la mercancía califica como originaria. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Como en México, o México mejor dicho, solicitó que la posibilidad de que el importador pudiera certificar origen, se la dejaran pendiente hasta 3 años y medio después de la entrada en vigor del TMEC. ¿Por qué? Porque evidentemente quiere, así lo dijo las autoridades mexicanas, pues enseñarnos a nosotros los que importamos mercancías cómo certificar origen de un producto que viene de Estados Unidos o que viene de Canadá. Entonces, hoy en día no se puede, el importador aquí en México no puede certificar origen. En Estados Unidos o Canadá ya es perfectamente válido. En Estados Unidos y Canadá, el importador sí puede certificar origen, ¿sí? Es decir, si la mercancía viene de México, el americano sin ningún problema puede certificar el origen si así lo decidiera. También puede certificar el americano el origen de la mercancía que viene, por ejemplo, de Canadá. Entonces, esa sería de alguna manera una innovación, ¿verdad? Que anteriormente en el Telecan no existía. Pero aquí en México estamos en stand-by, todavía no podemos hacerlo hasta que la autoridad así lo determine a través de las disposiciones jurídicas. Entonces, hoy en día vamos a dejarlo ahí pendiente, no podemos hacer la importación. Si sus clientes en Estados Unidos, sobre todo aquí del sector agrícola, si sus clientes en Estados Unidos quieren certificar origen, adelante. Pero muy seguramente les van a pedir toda la evidencia para que ellos tengan la certeza de que el producto sí califica como originario. Les van a pedir a lo mejor la manera en que lo produjeron, si utilizaste materiales no originarios,
le van a pedir el bill de materiales o por lo menos les van a tener que pedir una declaración por escrito que su producto califique como originario del TEMEC. Entonces, evidentemente, vamos a ir avanzando poco a poco en este sentido porque pues, creo que también el hecho de asumir una responsabilidad que anteriormente no tenías, pues va a implicar de alguna manera hacer ajustes en cuanto a la administración de esa información. Y pues obviamente eso en muchas ocasiones representa un costo adicional. Pero pues obviamente está abierta la posibilidad de que el importador pueda certificar origen. Entonces, pues obviamente dependiendo de las condiciones en las cuales se esté produciendo aquí en México, en Estados Unidos, México, Canadá, pues si son empresas globales, muy seguramente no tendrán problema en poder certificar a los importadores. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Era un comentario que creo que vale la pena lo tengan en cuenta porque en determinado momento se puede dar la posibilidad de que así se maneje el tema de la certificación de origen, ¿sí? Bueno, esta certificación de origen se puede, de alguna manera, o son de las otras cosas que se innovaron, que es que ya no es necesario presentarlo en un formato preestablecido. Si bien es cierto, el día de hoy están circulando, pues obviamente en el internet o inclusive nosotros mismos como Weldex hemos hecho una sugerencia de cómo llenar esta certificación de origen y hemos puesto a su disposición también una propuesta de certificación de origen para que la tomen en cuenta. Pero a diferencia del Telecan, ya no existe un formato oficial, vamos a llamarlo de esta manera. Hoy en día tú lo puedes hacer en el documento que tú quieras, ¿no? Inclusive, como aquí lo menciono en la diapositiva, pudiera ser en la factura, pudiera ser en el anverso de la factura, pudiera ser en una hoja en blanco, pudiera ser en el documento de transporte. Es más, hasta en una servilleta puedes, y discúlpame ahí la expresión, creo que es un chiste muy mañanero, pero también lo puedes hacer en el documento que tú quieras para efectos, obviamente, de poder solicitar trato arancelario preferencial a partir, evidentemente, de la certificación de origen de tu producto como tal. Solamente te pide la autoridad que cumplas con los elementos mínimos necesarios. Esos elementos mínimos necesarios, lo vamos a ver enseguida, son los que corresponden al anexo 5A. Entonces, en este anexo 5A vienen 9 campos y una declaración formal que tienes que hacer para efectos de que tu certificación de origen pueda ser válida y el importador en el país de destino pueda de alguna manera hacer uso o solicitar el trato arancelario preferencial. Entonces, pues también para que lo tengamos. También esta certificación de origen ha sido muy puntual en que se describa la mercancía con suficiente detalle para su identificación, ¿verdad? No se valen solamente claves, ¿no? Hay que poner de qué se trata. Si es un tomate, pues pongámosles que sea tomate. Si quieren poner la variedad, bienvenida, ¿verdad? Pero por lo menos sirva para identificar los productos al momento de estar cruzando por aduanas, ¿no? Es decir, hay que establecer una descripción lo suficiente para poder cumplir con esta disposición, ¿sí? Y también nos dice que tenemos que cumplir con las reglamentaciones uniformes. En las reglamentaciones uniformes, que dicho sea de paso, todavía no se publican como tal. El día de ayer, el día sábado, ya encontré en la página de la Secretaría de Economía lo que es el texto que se está ahorita de alguna manera revisando para que se publiquen en español estas reglamentaciones uniformes, ya de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación, porque si bien es cierto, ya existían antes de la entrada en vigor del TEMEC, existían en la página de la Secretaría de Economía el texto obviamente de referencia, aparecían en inglés. Este fin de semana ya los pusieron en español y eso obviamente va a ser lo que a la postre se va a convertir en un documento oficial, vamos a decir, las famosas reglamentaciones uniformes. En las reglamentaciones uniformes, pues digamos que bajan, los que nos gusta el fútbol, bajan de alguna manera el balón para poderlo aterrizar a nuestro lenguaje como tal, ¿verdad? Y ahí también se especifican
varios ejemplos que pudieran de alguna manera establecer alguna precisión en relación con cómo cumplir con cierta disposición en lo particular. Entonces, para eso nos van a servir las reglamentaciones uniformes. Al momento no están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero si ustedes tienen interés en poderlas de alguna manera observar o consultar, en la página de la Secretaría de Economía ya están disponibles para que también, obviamente, si tienen alguna duda en relación con la aplicación de alguna regla o la aplicación, obviamente, de un ejemplo que se dé para efectos de considerar que nuestra mercancía califica como originaria o no, ahí la pueden encontrar. También, obviamente, se mantiene la posibilidad de que la certificación de origen se pueda llenar en español, en inglés o francés, pero la parte importadora se reserva el derecho de poder solicitar en determinado momento la traducción. Entonces, si nosotros estamos exportando a Estados Unidos, pues la recomendación aquí sería mándenlo en inglés para que no tengan ningún problema en que les vayan a solicitar una traducción, porque en el marco de este tratado y conforme al artículo 5.2, las autoridades del país de importación se reservan el derecho de poderte solicitar la traducción en su idioma. Entonces, digo, para evitar obviamente que más adelante nos pudieran estar solicitando ello o tener que hacer un trabajo adicional al momento que la mercancía entre a Estados Unidos o Canadá, emitámosla en inglés, sobre todo los que estamos exportando este tipo de productos, o sea, el sector agrícola obviamente. También otra de las condiciones que se establecen aquí es que se acepta el llenado y el envío de la certificación de origen de manera electrónica con una firma electrónica digital. Lamentablemente, hasta el momento no nos han dicho qué es una firma electrónica y qué es una firma digital para el famoso TEMEC. Entonces, aquí lo que recomendamos nosotros es fírmala de manera autógrafa, escanea y envíasela a tu cliente importador, envíasela a tu agente aduanal para que haga uso o solicite el trato arancelario preferencial, ¿verdad? Vamos a esperar que se define exactamente cuál es la firma electrónica, porque aquí en México la firma electrónica regularmente la utilizamos para comunicarnos con la autoridad aduanera, ¿sí? O con las autoridades aquí en el interior de México. Sin embargo, no hay una definición de qué será la firma electrónica para efecto del TEMEC. Estamos en espera de ello. Vamos a ver si en los próximos días se pudieran de alguna manera definir ese concepto como tal. Y la firma digital, pues también no nos han dicho exactamente qué es lo que va a hacer. Muchos han propuesto a lo mejor que sea una firma que nace a partir a lo mejor de una fuente especial que tenemos en las computadoras. Sin embargo, no hay nada definido, ¿no? Entonces, para evitar a lo mejor cualquier tipo de situación de rechazo del certificado, mi opinión es que se firme de manera autógrafa y que se mande a través de correo electrónico, porque ahora, a Dios gracias, en lugar de tener que mandar el original para que lo conserve el importador, como era en el Telecán, ya no es necesario conservarlo en original. Con que te lo hayan mandado de manera electrónica será suficiente y tú podrás conservarlo por el tiempo que tu legislación te lo exija, pero de manera electrónica. Ya no lo necesitas original como era en el marco del Telecán, ¿no? Entonces, ¿es una ventaja? Sí, por supuesto, ¿no? Hay que hacer uso de ella para que no tengamos ningún inconveniente en este tema, ¿sí? Entonces, esa sería de alguna manera alguna de las precisiones que vamos a tener que estar ubicando dentro de este nuevo TLK. Todas esas que les acabo de mandar, de mencionar, ya les decía, no hay un formato oficial, utilicen el formato que más les convenga y evidentemente pueden hacerlo inclusive en la factura, pueden inclusive hacerlo en un documento adicional, el que ustedes quieran, siempre y cuando cumpla con las formalidades que se estipulan en el anexo 5A, que lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Ahora, permítame hacer una precisión, por favor, para que también la tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades de un importador cuando llene su certificación de origen? Aquí me voy a ir muy rapidito porque a lo mejor, como ya les dije, aquí en México todavía puede tardar hasta 3 años y medio para que esto suceda, pero si un americano o un canadiense quiere hacer esa certificación de origen, tiene que considerar lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte importadora, es decir, el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Canadá en este momento, podrán requerir
que proporcione documentos e información que soporte su certificación. ¿Qué tienen que ir a hacer? Es ir con el productor aquí en México, por ejemplo, y decirle, mándame toda la información con la cual yo voy a certificar que el país de origen es México precisamente, ¿no? Y pues obviamente te van a pedir declaraciones, inclusive te pueden pedir todo el bill de materiales, te pueden pedir que les digas quién es el productor. Obviamente, vamos a verlo más adelante, hay ciertas circunstancias que también te dicen que cuando te requieran el productor, tú emitas obviamente una declaración donde se lo dejas a disposición de las autoridades importadoras, ¿sí? Solamente a las disposiciones importadoras, ¿sale? Entonces, ese sería el primero de los requisitos que se tiene que considerar si es que estás pensando en certificar como importador. ¿Qué más? La parte importadora, el país importador, tiene que establecer un ordenamiento jurídico. Y aquí le puse yo que en su momento, seguramente en reglas de comercio exterior, se va a publicar cuáles son los requerimientos que se va a tener que cumplir para que un importador pueda hacer la certificación correspondiente, ¿no? También señala aquí que por el incumplimiento a lo mejor de esas disposiciones, te pueden obviamente también prohibir que tú como importador hagas ese tipo de certificaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera se establece aquí en el tema de las obligaciones del importador, ¿no? Entonces, también obviamente si solicitaste, si la solicitud de trato arancelario preferencial es basada en una certificación de origen llenada por el importador, se va a prohibir o se va a condicionar para que se hagan con ciertas especificaciones y ciertas condiciones que permitan de alguna forma no caer en situaciones, digamos, que no abonan a la transparencia como tal, ¿no? Y aquí vemos que no puedes hacerla a través de una certificación que previamente te hayan emitido, no es válido. Siempre tú tienes que cumplir cabalmente con la documentación que te permita conocer que el producto que estás importando, que el producto que le estás solicitando trato arancelario preferencial califique en ese momento como originario y no, obviamente, tomes de referencia algún otro documento que te hayan emitido anteriormente. Entonces, ese sería también parte de lo que debemos de estar cuidando. Y aquí, obviamente, dentro del artículo 5.3, que le habla a las bases para la certificación de origen, nos establece que obviamente también parte de las obligaciones que debemos de tener para cuando estamos llenando esa certificación de origen. Y nos dice que si esta es llenada por el productor, ¿sí? Se tiene que hacer sobre la base de que tiene información, incluyendo los documentos que demuestren que la mercancía es originaria. O sea, tu productor, si vas a certificar, si vas a llenar esa certificación de origen, tú tienes que hacerlo desde la base, que tienes toda la información necesaria, es decir, que tienes tu bill de materiales, que ese bill de materiales decidiste o bien los estudiaste o definiste que a través de este bill de materiales el criterio puede ser A, el criterio puede ser B, y si es B en ese bill de materiales, tú debes de tener obviamente el listado, el billete de materiales como se le conoce regularmente, tienes que tener el listado de tus productos, de tus materias primas, con el origen que corresponda, y tienes que comprobar evidentemente que esa materia prima, en el caso de ser no originaria, dio el brinco arancelario o cumplió con las disposiciones del anexo 4B, obviamente regla específica por producto. Entonces, todas esa documentación que de alguna manera forma parte o tendría que estar formando parte de tu contabilidad, la tienes que tener disponible para que esa sea tu base con la cual de alguna manera estás certificando el origen de ese producto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa información de manera muy puntual para el caso de que la autoridad nos llegue a requerir esta información y obviamente no pongamos en duda, primero que nada, que la mercancía es originaria y luego, número dos, que esto no vaya a desatar que por no comprobar o no tener la información correspondiente, no se pueda de alguna manera solicitar el trato preferencial o bien, si ya solicitaste el trato arancelario preferencial, te lo puedan negar y eso implique que tengas que pagar obviamente lo que en su momento dejaste de pagar, pero inclusive con actualizaciones, inclusive con recargos, ¿sí? Entonces, o bien inclusive hasta con multas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos esa información. Ahora,
Si la certificación de origen la va a llenar el exportador, que no es el productor, esta podrá ser llenada sobre la base de, primero, que tiene información incluyendo documentos que demuestren que la mercancía es originaria. Es decir, tú le tienes que pedir a tu productor que te entregue la documentación o la declaración correspondiente para que tú puedas, de alguna manera, garantizarle a la autoridad que siendo exportador y que no eres el productor, la certificación de origen es válida. Si se cumplió con todos los lineamientos que hemos estado viendo. Entonces, esa sería también parte de la documentación o de la administración que deberías de tener tú si eres el exportador, que no eres el productor. Pues eso, por ejemplo, en el caso del sector agrícola, pues es muy común, ¿no? Que nos convertamos en muchas ocasiones en empaque, que le compramos a N cantidad de productores, bueno, y de ahí, a partir de esa comercialización o de esa forma, de ese modelo de negocio, nosotros estemos exportando. Entonces, si estás en ese supuesto, por favor, asegúrate que el productor por lo menos te dé una declaración de que a lo mejor el tomate, el berry, la fresa, etcétera, etcétera, se cosechó aquí en México, ¿verdad? Entonces, debes de tenerlo. Digo, a lo mejor es muy lógico lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero sin embargo, la autoridad en determinado momento nos puede pedir la evidencia. Entonces, por favor, para que no dejemos de lado esa parte, ¿no? Hay que seguirla cumpliendo, como lo veníamos haciendo en el marco del Telecam, ¿verdad? Para el TMS es exactamente lo mismo. Y bueno, pues obviamente estamos atendiendo obviamente a todas esas disposiciones que nacen obviamente de un derecho positivo, ¿no? Y obviamente se mantiene es la posibilidad de la autodeterminación del origen, ¿verdad? Entonces, si es así, pues obviamente continuamos de esa manera, nada más que tengamos en cuenta todas estas disposiciones para efectos obviamente de que en determinado momento que la autoridad nos los llegue a requerir, pues poder cumplir de manera puntual y de manera correcta, ¿sí? Entonces, esa sería la recomendación. Hay que tener siempre la evidencia de que el producto es originario por las razones que ya les mencioné. También, obviamente, si eres el exportador y no productor, el que está haciendo el origen, debes de tener la confianza razonable en la declaración escrita con el productor, como les decía, así como en la certificación de origen de que la mercancía es originaria. Entonces, eso es parte de lo que debemos de tener. Administren de manera correcta toda esa información porque les va a servir en determinado momento que la autoridad del país importador así lo requiera, ¿sí? Ahora, si tú vas a hacer la declaración de la certificación de origen siendo tu importador, tiene que ser basada, el importador tiene que tener los documentos que demuestren que la mercancía es originaria. Entonces, seguramente le vas a tener que pedir a tu productor o al exportador, que a su vez, obviamente, le va a tener que pedir al productor que dé toda la evidencia de que el producto es originario. Entonces, sí, tenemos que cumplir con todas esas disposiciones. No es tan fácil. Si bien es cierto, es a lo mejor una forma de poder eficientar el comercio exterior, no dejemos de lado las obligaciones que con ello trae el hecho de hacer la certificación dentro del papel que estés jugando. Si eres productor, si eres exportador, y en el caso de México, cuando seas importador que quieras certificar, asegúrate de tener todos los elementos necesarios para que pues obviamente podamos cumplir con estas disposiciones que se establecen en este marco del TMEC, ¿sí? Ahora, esta certificación puede tener obviamente vigencia, vamos a decirle, por un solo embarque. Si ustedes lo consideran no necesario emitirlo por un periodo de tiempo, que pueden ser 12 meses, pues obviamente háganlo solamente por una factura. Pero cuando lo hagan por una factura, nos comprometemos a, de alguna manera, establecer que en el campo de la certificación de origen se va a manifestar esa factura como tal. Entonces, o lo debemos que dejar manifestado para efectos, evidentemente, de que quede plena constancia, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de 12 meses. Regularmente siempre lo hemos hecho por los 12 meses calendarios, es decir, empezamos a partir del 1 de enero del 2000, a partir del 1 de enero y terminamos el 31 de diciembre. Y así nos hemos ido, ¿no? ¿Para qué? Para, yo digo que tener un mejor control y se me hace una buena práctica, ¿no? Hoy en día
pues iniciamos a partir del 1 de julio y pues lo ideal sería que termináramos el 31 de diciembre. Y obviamente ya después de eso, con la administración obviamente que vamos a llevar año con año, pues nos preocupamos solamente en diciembre de estar de alguna manera haciendo todos los nuevos certificados, evidentemente revisando si nuestro producto sigue calificando como originario, que las circunstancias no hayan cambiado en ese sentido. Entonces, 12 meses se me hacen muy buenos y no tienen, obviamente, no es un año calendario, no es un semestre, no es días, puede ser hasta de 12 meses. O sea, pueden ponerla como ustedes quieran, pero el plazo máximo es de 12 meses. Pero la mejor administración es la que hacemos por un año calendario. Sin embargo, ustedes pueden hacerla por un día, por 2 días, por 6 meses, por 5 meses, por el tiempo que ustedes consideren conveniente, pero siempre y cuando no rebase los 12 meses, que es obviamente el periodo que nos establece conforme al artículo 5.3. ¿Sí? Permítame hablarle un poquito acerca de las obligaciones referentes a las importaciones para que, pues obviamente, ustedes que importan inclusive sus mismos productos en Estados Unidos lo tengan en cuenta, porque en el marco del TEMEC, en el artículo 5.4, las obligaciones obviamente son las siguientes. Ustedes aquí, la mayor parte de los agricultores, de los exportadores de este sector agrícola, fungen con las dos figuras. Si es, en algunos casos son exportadores aquí en México, pero también importan en Estados Unidos. Entonces, valga la pena este comentario para que también tengamos en Estados Unidos cubierta esa parte de las obligaciones, porque, pues obviamente, también debemos de cumplir en ese sentido. ¿Y qué tenemos? Ahorita enseguida vamos a ver las obligaciones de los exportadores, pero en la importación a Estados Unidos debemos de cumplir con lo siguiente. Hacer una declaración de que la mercancía califica como una mercancía originaria. Eso lo hace el equipo de Adolfo, ahí junto con Gil y con Eloy, todos nuestros amigos de Laredo CHB, hacen obviamente la declaración a través obviamente del documento de importación, el famoso entry, ¿verdad? Que la mercancía califica como originaria de México en este caso, ¿no? También el importador debe tener en su poder una certificación de origen válida al momento de la importación. Y la certificación de origen válida, como ya se los he mencionado, debe de cumplir con las disposiciones del anexo 5A, que es el siguiente tema que vamos a estar viendo. Entonces, también evidentemente, al momento de que estemos solicitando el trato arancelario preferencial para cuando la mercancía ya esté entrando a Estados Unidos, nosotros como importadores ya debemos de tener esa declaración, independientemente si somos los mismos, los que estamos exportando y los que estamos importando, ¿verdad? Hay que tener esa declaración para darle certeza jurídica a esta disposición. Entonces, por favor, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? También nos dice este artículo 5.4 que debemos proporcionar a solicitud de la autoridad aduanera una copia de la certificación de origen. En el caso de importaciones aquí en Weldex, nosotros siempre procuramos que se anexe al pedimento la certificación de origen. ¿Por qué? Porque son dos cosas que debemos de tomar en cuenta. Primero que nada, nos dan la posibilidad a nosotros, como sus agentes aduanales, de poder confirmar si efectivamente tu certificación de origen cumple con las disposiciones del anexo 5A. Y después de ello, la ponemos todavía a disposición de las autoridades aduaneras anexas al pedimento. ¿Para qué? Para que nos evalúen también si están todos de acuerdo, si también están de acuerdo con los criterios que nosotros aplicamos para hacer válida esa certificación de origen. Y ya como tercer beneficio que creo que lo obtenemos a través de esta buena práctica es que vive anexa al pedimento, ¿verdad? O vive anexa al documento de importación. Y eso nos va a permitir que en caso de requerirnos ese documento después de 4 años, 11 meses, porque recuerden que la autoridad mexicana tiene 5 años para poder de alguna manera concluir sus facultades de comprobación, pues el documento va a vivir dentro del pedimento. Esa certificación de origen va a vivir dentro del pedimento. Entonces es la razón por la cual de alguna manera
estamos utilizando la disposición del artículo 36A, repito, aquí en México, 36A, fracción primera, donde nos dice que nosotros podemos inclusive adjuntar el documento de origen como tal. Y ustedes, importadores, como tal, cumplen con la disposición del artículo 59, las obligaciones de los importadores, de tener en todo momento el documento con el cual se acredite su procedencia y su origen. Entonces, teniéndolo nosotros, antes de, obviamente, de la importación, lo anexamos al pedimento, que esa es la mejor práctica, a través del artículo 36A, fracción primera. Y obviamente le damos evidentemente protección al resto de las disposiciones, tanto para ustedes en el 59 como para nosotros en el 54 de la ley aduanera. Entonces esa es la razón por la cual siempre pedimos, antes de aplicar el trato arancelario preferencial, que nos manden el documento para comprobar que el producto es originario del famoso TEMEC ahora, ¿verdad? E igual Alfonso, igual Adolfo, igual Gil, igual Eloy, esa es la práctica que estamos utilizando como una, digamos, como una medida de protegernos todo el mundo y no obviamente dejar una administración adicional que puede ser el guarda del archivo, en qué lugar, en qué momento, etcétera, etcétera. Y al final del día terminemos no sabiendo dónde quede. Y obviamente con la posibilidad también que tenemos de haber o de no haber podido ponerlo a disposición de la autoridad en su momento y que la autoridad en determinado momento nos hubiese pedido corregir, porque vamos a verlo enseguida, hay la posibilidad también de que una vez que se lo presentamos a la autoridad aduanera y si la autoridad aduanera detecta que existe alguna falla dentro de esa certificación de origen, inclusive nos va a dar hasta 5 días para poder presentar uno corregido, ¿verdad? Entonces, no perdamos a lo mejor todas esas posibilidades que tenemos de cumplimiento y aseguremos que nuestro documento es correcto, ya sea por la revisión que le hayamos hecho nosotros internamente aquí en Weldex y con todo el equipo, o bien que se lo hayamos puesto a disposición de la autoridad, ¿sí? También, perdón, si una certificación del importador es la base de la solicitud, se tiene que demostrar a solicitud de la autoridad aduanera que la mercancía es original. Entonces, tú como importador hiciste la certificación, te quedas obviamente obligado a confirmarle a la autoridad que su producto sí calificaba como originario, ¿sí? Entonces, también otra de las condiciones que establece este artículo 5A del TEMEC es que si las solicitudes de trato arancelario preferencial están basadas en una certificación llenada por el productor que no es el exportador de la mercancía, hay que demostrar, ¿no? O sea, a ti te entregan una certificación de origen que la llenó y la firmó el productor. Bueno, si tú como exportador se la enviaste acá a México o la enviaste a Estados Unidos, el importador tendrá que garantizarlo, tendrá que comprobarle a la autoridad, no sé cómo, no me pregunten, hay que revisarlo cómo, de que la mercancía, después de que el productor se la entregó al exportador, no sufrió ningún cambio. O no fue sometida a un proceso de producción, o que es decir, que solamente pasó por el exportador para hacer un tema de carga, descarga, o bien de acondicionamiento para ser transportado. Entonces, esas serían de alguna manera otra de las condiciones que deben de tener los importadores para poder de alguna manera garantizarle a la autoridad que si bien es cierto, yo como importador solicité el trato arancelario preferencial a partir, obviamente, de una declaración no del exportador, sino del productor, el exportador me garantice que no hubo ningún proceso de transformación que haya alterado de alguna manera la regla de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues igual, ¿no? Pudiéramos estar mandándole lo que nos dio a nosotros el productor y pues obviamente, sin embargo, le hicimos a lo mejor algún proceso que de alguna manera cambió inclusive hasta la fracción arancelaria, ¿no? Entonces, habrá que tener cuidado y habrá que también atender esta disposición del artículo 5.4. ¿Qué más? Dentro de este 5.4 también se establece obviamente la posibilidad de autocorregirlo. Los importadores que en su caso hayan solicitado trato arancelario preferencial y después identificaron que la certificación de origen no era válida, pues obviamente tendrán la posibilidad
de hacer obviamente el pago de los impuestos correspondientes que en su momento no pagaron por el tema de la certificación de origen que le habían otorgado sus proveedores o sus productores como tal, ¿no? También, obviamente, otro de los temas muy importantes que se tienen que tomar en cuenta para que nuestra mercancía no pierda, digamos que la posibilidad de gozar trato arancelario preferencial, es el tema del transporte. El transporte tiene que ser directo entre México y Estados Unidos, o entre México y Canadá. Y si por alguna razón tiene que tocar un tercer país no miembro del TEMEC, hay que tener un control, hay que asegurarse de que nuestro operador logístico haya tenido un buen control y que siempre se compruebe que la mercancía estuvo bajo resguardo de la autoridad del país, del tercer país, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy común, y así se lo pongo de manera general, las mercancías que mandan de Europa, por ejemplo, porque en el TLQ existe una disposición muy similar. Son las mercancías que de alguna manera vienen de Europa, entran a lo mejor acá por Estados Unidos, por alguno de los puertos que se encuentran dentro de la costa este, pues obviamente hay que abrir un inbound, le llamamos nosotros, traerlo aquí a Laredo, y aquí en Laredo se cierra el inbound y se abre otro para poder de alguna forma tener toda esa trazabilidad y todo ese control. Si por alguna razón entrara de manera directa, se importara aquí a Estados Unidos el material, pues por esa razón ya perdería, y posteriormente se exporta a México, por esa razón ya perdería el trato arancelario preferencial, ¿verdad? En el caso del TLQ. En el caso aquí de Estados Unidos y Canadá lo tenemos un poquito más fácil, ¿verdad? Porque regularmente la ruta es directa, pero existe también dentro de este TEMEC la obligación de poder conservar los registros cuando nuestra mercancía pasa por un tercer país y evidentemente a través de ello no se pierda la posibilidad que tenemos de solicitar el trato arancelario preferencial, ¿sí? Existen también algunas disposiciones conforme al artículo 5.5 en el tema de las excepciones que cuando no se requiera cumplir con la certificación de origen, cuando de manera formal, evidentemente, existe que si son operaciones menos de $1,000, no te preocupes, declara solamente en la factura que el producto es originario y evidentemente no presentes como tal la certificación como tal. Aquí solamente les dejo la posibilidad de que esta disposición pueda ser atendida a través de esta declaración. Ustedes en la factura pueden de alguna manera estampar que su producto califica como originario y pueden de alguna forma llevarlo a cumplir con esa disposición única y exclusivamente con esa leyenda, ¿no? Su factura ustedes le estampan esta leyenda siempre y cuando sea de menos de $1,000 y esta operación no implique a lo mejor un mecanismo que evite que tú puedas estar de alguna manera presentando la declaración en términos formales, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que debemos estar aquí cumpliendo, ¿sí? Obligaciones referente a los exportadores, también otro tema muy importante que creo que vale la pena lo tengamos en cuenta, ¿no? Tú como exportador, de alguna manera, te vas a obligar a, ¿qué cosa? Proporcionar una copia de la certificación de origen a las autoridades aduaneras en caso de requerirla, ¿verdad? Tú eres exportador, estás mandando el producto hacia Estados Unidos o Canadá, bueno, también obviamente estás obligado a poder de alguna manera emitir esa certificación y obviamente ponerla a disposición de la autoridad aduanera en caso de requerirla. Seguramente tu cliente importador ya te la pidió porque él para poder solicitar el trato arancelario preferencial necesitó de esa certificación de origen para poder solicitarlo, ¿verdad? Pero también obviamente te obligas a que la autoridad te lo tenga que pedir directamente sin mediar obviamente una disposición adicional, vamos a decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces también para que lo tengas en cuenta, por eso es muy importante, ¿no? Que además de tener la certificación, tengan todos los elementos que te permitieron firmar esa certificación y obviamente la firma conlleva a que tengas que tener todos los elementos necesarios
para poder garantizar que tu producto es originario. Aquí en el sector agrícola la tenemos muy fácil, nada más obviamente pidámosle al productor que nos entregue una declaración de que el producto fue cosechado, de preferencia en tal rancho, en tal lugar, si le puedes poner la ubicación mejor, si no, pues obviamente ahí asegúrate de que sí haya sido acá, en alguna región, de alguna manera de aquí de México, para que tú puedas tener esa información y evidentemente no poner en duda la originalidad del producto. Digo, es a lo mejor muy lógico que lo que se cosecha aquí en México, lo que puedes extraer del campo, pues califica como originario. Sí, nada más hay que tener el documento para efectos de que en determinado momento la autoridad pueda solicitarlo y que sea pues, parte de nuestra administración. ¿Qué otra cosa? En el caso de que el exportador o productor se percate que la certificación de origen es incorrecta, deberé notificárselo. O sea, si por alguna razón nos equivocamos, hay que notificárselo al país importador, a Estados Unidos o Canadá, para que no exista ninguna sanción, ¿sí? Y obviamente le des la posibilidad a tu importador de que corrija su situación también, pague los impuestos, sí los va a pagar a lo mejor con recargos y actualizaciones, pero no va a haber multa como tal, ¿sí? También nos dice que en el caso de las obligaciones de los exportadores, la autoridad podrá aplicar medidas que ameriten las circunstancias cuando el exportador o productor no cumpla con el capítulo de procedimientos de origen. Entonces, ahí te va a poner una medida y esa medida, déjenme decirle, ¿no? Lamentablemente puede llegar al tema de considerarse como un delito de contrabando, ¿no? Conforme al artículo 105, fracción 10. Y ese delito de contrabando, pues obviamente implica una pena corporal. Entonces, por favor, cuando estén firmando los certificados, las certificaciones de origen, asegúrense de hacerlo con todos los elementos necesarios que se estipulan dentro de este capítulo quinto para que no exista ningún problema y evidentemente en caso de que nos hagan una verificación de origen, todo esto no detone a lo mejor en una situación como la que les estoy mencionando, ¿no? También obviamente nos permiten que la certificación de origen se pueda conservar en cualquier medio y podrá ser enviada de manera electrónica. O sea, tú como exportador se la puedes mandar a tu cliente importador en Estados Unidos o Canadá de manera electrónica. Ya no se la tienes que mandar en original como sucedía en el marco del Telecan, ¿vale? Entonces esas son partes también de las obligaciones que debemos de tener al momento de estar exportando nuestros productos. Ahora, nos metemos directamente ya a lo que es el llenado de este nuevo certificado, dentro de esa nueva certificación, ¿verdad? Aquí, de manera general, vamos a decirlo, me permití nada más hacer una comparación entre lo que es el TEMEC y lo que es el Telecan, ¿verdad? Ahí, en la mayoría de los campos se prevalece, la única diferencia que existe en este momento es que ahora existe una nueva figura, la cual no existía en el Telecan, que es el certificador o quien emite la certificación. Y aquí obviamente puede ser el importador, el exportador, el productor. En México, le digo, está en stand-by la posibilidad de que lo haga el importador, pero en Estados Unidos y Canadá ya es procedente. El certificador, obviamente, es una nueva figura que nace y de ahí en fuera, pues en el Telecan existía el campo 8, que era el productor, que ya no te lo van a exigir como tal en una declaración de que sí, que no 1, no 2, no 3. Esas eran las posibilidades que teníamos, ¿no? El país de origen también ya no es necesario declararlo. Y si calificaste obviamente tu mercancía por el método de costo neto, tampoco es necesario que lo tengas que declarar en la certificación de origen. Entonces, ¿cómo quedaría más o menos el certificado? Esta fue una de las propuestas que les hicimos nosotros a todos ustedes para que lo consideraran, ¿no? Primero que nada, pues obviamente hay que definir cuál sería digamos que, quién es el que está en determinado momento haciendo la certificación, ¿no? Si es el exportador, bueno, tú le vas a tener que señalar al exportador, ¿verdad? En el caso de que tú seas el exportador, evidentemente conforme a las disposiciones de que existen en el 5A, y me voy a adelantar un poquito, estas son las nueve digamos, obligaciones que tenemos para efectos, obviamente, de poder cumplir con la certificación de origen, ¿sí? Entonces,
No hay un formato establecido. El formato que les estoy mostrando es una propuesta de parte nuestra para que ustedes la consideren, ¿verdad? Si quieren presentarlo en un formato diferente, con información adicional, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente lo que estaríamos viendo es, primero, certificación de origen, ¿sí? ¿Quién emite la certificación de origen? Como ya se los decía, el exportador, productor o el importador, ¿sí? ¿Quién es el certificador? Y aquí el certificador, obviamente nosotros lo pusimos en este campo en particular, ¿verdad? Tratando obviamente de cumplir con todas las disposiciones que se establecen. Nombre de la empresa, nombre de la persona que va a firmar, su cargo, su dirección, su teléfono, que es parte de las novedades que existen obviamente dentro de este TMEC, perdón, y su correo electrónico, también obviamente parte de las novedades, la firma autorizada y la fecha en que se está emitiendo ese certificado, independientemente de del periodo que hayan decidido cubrir aquí ustedes, ¿verdad? Entonces, ese sería de alguna manera las disposiciones que debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿quién es el certificador? Yo voy a ser el que va a estar firmando. Y eso, obviamente, nosotros se los ponemos, en el caso de importaciones, se lo ponemos en el pedimento a través del identificador PO, ¿sí? Ahora, ya le dijiste a la autoridad aduanera que tú estás fungiendo como exportador. Entonces, aquí, obviamente, el campo 3 te señala que si eres el exportador, tú tendrás que manifestar tu nombre, tu dirección, incluyendo el país. Y aquí, ojo, muy importante, ya no necesariamente o ya no se tiene que declarar, evidentemente, el domicilio fiscal para efectos, obviamente, de esta declaración. Tiene que ser el domicilio del lugar que estás exportando. ¿Por qué? Porque la autoridad ya se dio cuenta que cuando quiere hacer las visitas de verificación, pues a lo mejor los mandan al corporativo, ¿no? Y el corporativo pues está en la ciudad, ¿no? A lo mejor está en Guadalajara, está en la Ciudad de México o está en alguna ciudad, obviamente, donde no se lleva a cabo el proceso de exportación, ¿verdad? A lo mejor en este caso pues, pudiera ser inclusive el empaque, ¿no? Donde tú estés declarando que lo tienes dado de alta seguramente como una sucursal o como un establecimiento. Entonces, lo que pretende la autoridad, que si vas a declarar este campo, lo hagas evidentemente con el lugar de exportación, el lugar donde estás emitiendo y ya no necesariamente el domicilio fiscal al cual estábamos acostumbrados, ¿sí? Y este campo, pues también tómalo en cuenta, porque solamente va a ser llenado en el caso de que sea diferente al certificador. O sea, si tú eres el certificador y ya pusiste los datos aquí, ya no es necesario que me pongas ya no es necesario que me llenes este campo, ¿verdad? Porque ya lo pusiste esta información aquí. Entonces, evalúalo. Si consideras que tiene que ir, adelante. De hecho, hay una regla que ya se publicó también, reglas para la implementación del TMEC, que te dice que si llevo información de más, no pasa nada. No te lo van a invalidar por esa razón. Entonces, pero evidentemente sí considera la posibilidad de estar declarando esta información cuando ya la declaraste aquí en el campo del certificador. Entonces, esa sería alguna de las cosas que debemos de tomar en cuenta. También, si tú eres en el caso del productor que esté llenando esta certificación de origen, pues obviamente también te van a dejar abierta la posibilidad de que no lo llenes. Es decir, la autoridad, ¿para qué lo llenas si no eres el exportador como tal? Entonces, esa sería también otra de las razones, ¿no? Y en el caso de que tú seas el certificador y el productor, el campo del exportador pudiese quedar en blanco, si es que no lo conoces, ¿verdad? Si es que el productor dijo, pues lo voy a emitir para ver a quién se lo ofrece, pero no conozco si lo va a exportar la empresa A, si lo va a exportar la empresa B o si lo va a exportar la empresa C. Bueno, pues si no lo conoces, dice el anexo 5A que puedes inclusive dejarlo en blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo conoces, lo pudieras de alguna manera dejar pendiente, ¿no? Entonces, ese sería también otra condición que se pudiera también establecer como criterio para efectos, obviamente, de que ustedes estén emitiendo la certificación como tal, ¿verdad? Ahora,
Si tú no eres, en el caso del exportador, si el exportador no quiere que se conozca, que la certificación la esté llenando el exportador, obviamente, no quiere que se conozca el nombre del productor al cual ustedes le compraron la fruta, por ejemplo, o al cual obviamente les vendió o hicieron la operación comercial, le podrán poner que la información está disponible a solicitud de las autoridades aduaneras dentro de esa certificación, autoridades importadoras. Aquí es muy puntual, ¿no? Aquí sí debemos de poner exactamente lo que el formato nos permite, y en este caso es poner la leyenda disponible a solicitud de las autoridades importadoras, ¿sí? O bien, en el caso de que ustedes tengan varios productores, también le pueden poner la palabra varios y es perfectamente válido, ¿sí? Entonces, ahora también aquí si van a declarar el campo, tanto en el campo específico de producto como en el campo de certificación, esa certificación se debe de poner el lugar de producción. Es decir, en este campo, si tú eres el certificador y eres el productor, igual que en el exportador, ¿verdad? Este campo, de alguna manera, tendrá que ser llenado con el lugar de exportación, el lugar de producción. Es decir, si tú estás de alguna manera produciendo en algún lado en particular, esa es la dirección que se debe de llevar, ¿no? Más que nada, sobre todo en el tema de las fábricas, ¿no? Donde llevan a cabo su proceso productivo, ¿no? Entonces aquí, pues dependiendo de cómo sea lo que te esté aplicando para ti, aquí en el caso del productor, vuelvo a insistir, la dirección que debe llevar es el lugar de producción. Entonces, si tú estás empacando, si tú estás de alguna manera trayendo las mercancías del campo hacia el empaque, pues yo creo que ese pudiera ser de alguna manera el domicilio para efectos, obviamente, de poderlo considerar como domicilio en la declaración de esta nueva certificación de origen. Entonces, esas son de las cosas que debemos de tomar en cuenta. En el caso de la importación, aquí, en el caso de este campo, en lo particular, pues a veces en el caso de que ustedes sean los mismos importadores en Estados Unidos, a reserva de que nuestros amigos de Laredo HB me digan otra cosa, que el importador inclusive puede ser el mismo exportador. Si tú eres el exportador y eres el importador en Estados Unidos, pues obviamente la declaración tendría que venir en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué? Porque ustedes están fungiendo como importadores en Estados Unidos. Entonces es perfectamente válido que puedan poner los datos que les corresponden en Estados Unidos y de esta manera poder completar esta disposición o este requerimiento en particular, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué otra cosa debemos de considerar? Pues obviamente hay que ponerle la descripción de las mercancías lo más digamos, específicas posibles para que no tengamos ningún problema. La clasificación arancelaria solamente tiene que ser a 6 dígitos a nivel subpartida, por favor. No es necesario ponerle la fracción arancelaria completa, solamente a 6 dígitos es lo que te pide. Y el criterio de origen ya checamos que va a ser A, puede ser B, puede ser C o puede ser D. Entonces, ahí obviamente considérenlo para efectos obviamente de poder tener en cuenta estas disposiciones como tal, ¿sí? Y evidentemente ya le hablaba en la descripción, ya hablamos ampliamente de los criterios que ya les mencionaba para que ustedes lo tomen en cuenta. Yo en lo particular creo que en el sector agrícola y en el sector alimenticio pudiera ser el A o máximo pudiera ser el C. Alguno de estos dos yo creo que van a estar la mayor parte de sus productos. En el caso obviamente de que hagan transformación y tengan que importar a lo mejor algún conservador, tengan que importar alguna mercancía que venga fuera de la región, o sea que si tuvieron que ir a España, por ejemplo, o a Europa a conseguir algún tipo de conservador, algún tipo de saborizante, algún tipo, no sé, alguna situación, entonces ahí valdría la pena que empezáramos a revisar el producto, obviamente, si califica como B. En nuestro sector veo muy difícil que pueda darse el tema del D, entonces por favor también para que lo consideren, ¿sí?
Ya le dije, máximo 12 meses y muy importante, esta leyenda tiene que ser tal y como dice el anexo 5A. No se vale que hagamos alguna derivación o que complementemos o que hagamos todo ese show. Nada más con que lleve esta leyenda es suficientemente válida para efectos, obviamente, de poder seguir de alguna forma considerando como válido esta certificación de origen como tal, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo con esto concluyo. Bueno, voy a dar la oportunidad a nuestros amigos de Laredo CHB que me ayuden a complementar alguna situación en particular que se me haya quedado pendiente y que, pues bueno, después de ello podemos abrir, César, el micrófono para preguntas, para cualquier situación en lo particular que permita a lo mejor dejar más claras las cosas. Muchísimas gracias por el momento. Ahí está. Buenos días, ¿me escucha? Adelante. Gracias. Un placer, doctor, te felicito, muy bien explicado. A reserva de lo que digan a la gente que se lo expusiste, a ver ahorita que nos critiquen. Vamos a ver qué tal, a ver qué calificación sacas. En términos generales, creo que lo explicaste muy bien, insisto. ¿Alguna recomendación que pudiéramos dar adicional a lo que tú platicaste es que si en su momento en el tratado de NAFTA hicieron algún análisis de elegibilidad para sus productos, lo vuelvan a hacer, vale la pena, sería la recomendación, revisen si efectivamente sus productos son elegibles. Y en el caso hipotético de que tuvieran algún producto que en el pasado no calificaba, la recomendación es que se echen un clavadito y vuelvan a analizar. El nuevo tratado trae otras bondades, trae otras opciones. Vale la pena que lo vuelvan a analizar y a revisar. Y bueno, pues yo creo que lo que sigue es entrar a preguntas y respuestas específicas, que creo yo que va a ser algo más sustancial de la conferencia, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Gil. Muchísimas gracias, Adolfo. César, no sé si tengamos a alguien, algunas preguntas, algún comentario. Claro que sí, nuevamente nada más reiterarles la temática. En su panel de control tienen un botón indicando levantar la mano. Desde este momento ya pueden utilizar la opción. Alguna pregunta si necesita hacer con micrófono abierto. En ese momento reviso el panel y con mucho gusto las atendemos. Si alguien quiere utilizar esa opción, adelante a partir de este momento. En tanto alguien se anima, tenemos una por chat. Dice, buen día, si vendemos chiles y hierbas producidas y deshidratadas en México, envasados para venta al consumo final y algunos de los materiales del envase que no implican cambio de fracción arancelaria, producto que contiene D, ¿aplicaría el inciso C? Pues, a mi particular punto de vista es el inciso A, dado que los envases no se consideran como productos que influyan en el origen de las mercancías. Ok, dice, ¿qué pasa con un sazonador que está hecho de productos mexicanos, pero también algún ingrediente que se importa? Nos vamos al valor de contenido regional, incluyendo el origen de los materiales del envase, como se vende al consumidor. No quisiera contestar todas. ¿Quieres ustedes participar también, Gil y Gerardo? Tenemos aquí unas directas. Permítame un segundo. Bueno, por mientras César nos dice la otra pregunta. En el tema del Esmeralda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Adelante, Esmeralda, buenos días. Hola, yo tengo nada más una duda en el tema del llenado del certificado en el espacio que es exportador. En nuestro caso, Leuterio, pues nosotros somos una empresa que tenemos presencia en 3 estados de la República. Comentabas que tenía que poner el lugar de producción. No sé si
Yo tengo el domicilio fiscal en Los Reyes, que es nuestro principal centro de producción, pero también tenemos bastante presencia en Jalisco, Guanajuato y en otras partes de Michoacán. Ahí tendría que desglosar cada centro de acopio que tengo, cada uno lo tengo también registrado ante FDA y cada que yo mando una exportación, dependiendo del centro de acopio que salga, mando un número de FDA diferente. Okay, yo creo que sí. Aquí, bueno, el lugar que te están pidiendo es dependiendo de qué papel estés jugando, si exportador o productor, ¿verdad? Si tú estás certificando como exportador, tiene que ser el lugar de donde se está exportando el producto. Si sale de Los Reyes, de Los Reyes. Si sale de Guadalajara, de Guadalajara. ¿Va? Es decir, voy a tener que tener 3 certificados dependiendo de mi centro de exportación, sí, o de mi centro de producción, sí, sí sería eso, porque la autoridad lo que ha dicho es que ya no quiere ir a los lugares donde no se encuentre la producción o donde no se encuentre el lugar de exportación para verificar si efectivamente se está cumpliendo con las disposiciones, sobre todo del proceso productivo. Entonces, por esa razón, yo considero que en este caso, y obviamente, salvo la mejor opinión también que me gustaría conocer la de Adolfo y la de Gil, para que pudiéramos armonizar este procedimiento o esta práctica como tal. Pero de acuerdo al instructivo de llenado del anexo 5A o de esa certificación de origen, tiene que ser el lugar de exportación, en el caso que tú seas el exportador, o el lugar de producción, en el caso de que tú estés certificando como productor. Así lo dice. Y una de las explicaciones que daban los que estuvieron a cargo de esta negociación es que quieren ir a ver donde se dé la producción o donde se da el empaque para posteriormente ser exportado, ¿no? Los manejos de empaque y todo para posteriormente ser exportado. Porque hacía manera de chiste, dijeron que pues, a lo mejor iban a Nueva York, pero tenían que estar, que ahí es donde estaba el domicilio fiscal, vamos a llamarlo de esta manera, pero la producción se encontraba pues en Texas, se encontraba a lo mejor en otra área diferente a la que ellos visitaban, y eso no ayudaba mucho a ejercer de manera precisa las verificaciones de origen. Entonces, no sé si Adolfo quiera complementar, Gil quiera complementar algo más adicional ahí. Sí, totalmente de acuerdo, así debe de ser. Van a tener que completar, elaborar 3 diferentes certificados de acuerdo a cada uno de los lugares de exportación. Totalmente. Perfecto, ok, entendido. Muchas gracias. A ti, Esmeralda. ¿Tenemos otra, César? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, A ver, Sánchez, buenos días. Tienes una pregunta, adelante. Sí, mira, nosotros estamos en Zamora, Michoacán, y cumplimos con las 3 partes. Somos productores, exportamos y también importamos. Entonces, una de las dudas es en la certificación de origen, con poner varios, con eso cumplo. Tengo alrededor de unos 20 productores que me entregan fruta, pero a su vez también soy productor. Entonces, mi duda es esa. En la certificación tengo que poner varios, como lo comentabas, ¿con eso es suficiente? Puedes tener las 2 opciones, o pones varios o pones a disposición de la autoridad importadora esa información, ¿verdad? En mi opinión, si le pones varios, pudieras inclusive hacer una relación de los productores para que forme parte de tu declaración como tal. Yo te sugeriría que mejor le pongas ahí en el campo del productor. Campo del productor, cuando estés jugando al papel de exportador, le pongas que lo dejas a disposición de la autoridad, de las autoridades importadoras. Y así, obviamente, te quedas bajo reserva esa información y solamente la muestras cuando sea necesario. Mientras que en el campo de varios pudieras, digo, si bien es cierto, se acepta, pero siempre ha sido a lo mejor la duda si cuando le pones varios tienes que poner una lista de todos los varios, ¿verdad? Entonces, yo estoy pensando que a medida de protección y a medida de no tener que estar dando la información de más a la autoridad, le pongas a disposición de las autoridades importadoras y de esta manera, pues obviamente dejes bajo reserva toda esa información y la entregues nada más a petición de ellas.
Ok, muchas gracias. Tenemos una más, Tello, si gustas, permítame un segundo. Ahí adelante. Esmeralda Barragán, buenos días, ¿tienes alguna pregunta? No, ya la había hecho, gracias. César, ahí en la segunda pregunta que me hiciste del chat, ya no la contesté porque nos brincamos a darle la voz a una persona. Pero si quieres me la puedes leer de nueva cuenta para poder atenderla. Claro, permíteme. Dice aquí, ¿qué pasa con un sazonador que está hecho de productos mexicanos, pero también algún ingrediente que se importa? Nos vamos al valor de contenido regional, incluyendo el origen de los materiales de envase, como se vende al consumidor. Bueno, los materiales de envase o empaque no se consideran como para efectos de calificar origen. Envases y empaques no se consideran. Luego, número 2, si importaste productos que van a formar parte de ese sazonador y que de alguna manera no son originarios de Estados Unidos y Canadá, te recomiendo que revisemos el inciso B. El inciso B te dice que obviamente se tiene que producir enteramente en la región y uno o dos o más componentes no son originarios del TEMEC. Y a esos hay que revisar el brinco arancelario para que veamos si da el brinco arancelario. O, digo, y revisar obviamente la regla de origen, ¿verdad? Porque el sazonador, no sé, creo que están clasificados en la 21, no sé si 2106, entonces hay que ver qué dice la regla de país de origen, porque en muchas ocasiones te dice esa regla de país de origen de producto específico, a lo mejor tendría que brincar de cualquier otro capítulo, ¿verdad? Es decir, si sus productos se califican, se importan a 2106, 10 o 90 o la que sea, pues obviamente, déjame ver si puedo encontrar aquí 21. Entonces, pensando que sea la 2106, 2106, un cambio de fracción arancelaria, es más, ahí es muy específico, se va hasta la fracción arancelaria. Entonces, habrá que revisar exactamente si los productos que no son originarios dan el brinco arancelario para poderlo clasificar como un producto bajo el criterio B. Entonces, habrá que revisarlo. Si los productos con los que se integran el resto de los materiales o de las materias primas vinieran de Estados Unidos o Canadá, pues ya ahí te la llevas fácil, ¿verdad? Porque solamente es acumulación, acumulas lo de Canadá, acumulas lo de Estados Unidos y el criterio terminaría siendo C, porque todo ello partió o calificó a partir de productos originarios. Entonces, habrá que revisar cuál es el país. Es un poquito técnica la pregunta, pero si gusta, pues que nos la mande por correo y podríamos estar a lo mejor dándole alguna sugerencia o algún apoyo adicional para que pues puedan considerar el producto o tengan de alguna manera la regla específica para el criterio B, y si todos son originarios y califican de Estados Unidos o Canadá cuando se importen a México para luego integrarse a ese sazonador, pues a lo mejor pudiera ser el criterio C inclusive, ¿no? Entonces, hay que revisarlo, no sé si nos puedo mandar un correíto más específico y podemos a lo mejor hacerle algún comentario ahí, sin mayor problema. Listo. Serían todas las preguntas, licenciado. Si gustas dar tu cierre. Perfecto. Pues Gerardo, por favor, algún comentario adicional, Adolfo, algo más que quieran participar y pues bueno, también. Simplemente agradecerles a todos los participantes y reiterarles que estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario que pudieran tener sobre el tema al respecto, estamos a la orden. Así es, muchas gracias, Eleuterio. Gracias a los participantes. Muy informativo el seminario. Exhortamos a los exportadores, a los productores a que empiecen a ver este tema si es que no lo han visto. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Nada más un favor, los compañeros que se alegraron, ¿pueden repetir su nombre, por favor? Nada más, al final. ¿Su nombre completo? Adolfo Mendiola. Gracias. Gerardo Gil, director de operaciones. Muchas gracias.
Y el que está al final es mi querido Eloy Cantú. Eloy Cantú. Ok. Pues muchas gracias también a los compañeros por su aportación. Nuevamente les damos las gracias a nombre de Wendex Internacional y a través también darle las gracias de la unidad de cumplimiento normativo conformada por Eleuterio Díaz Solano y el ingeniero Jaime Talavera. Muchas gracias por habernos acompañado y si gustan complementar con alguna pregunta al final en un correo, la vamos a hacer llegar por ahí el material, la liga del video y las respuestas. Muchas gracias, muy amables, bienvenidos y sigamos cuidando. Gracias, Eleuterio. Gracias por Gracias a todos, un abrazo.